Perfecto, muchas gracias Inés, muchas gracias a la Asociación Contribuyentes, a la Fundación. También creo que es importante buscar este tipo de espacios para poder contar cómo vamos avanzando como país, pero también cuáles son estas brechas y estos retos que tenemos no solamente desde el Estado, ¿no? Sino donde la sociedad civil tiene también un rol fundamental para poder avanzar todos juntos hacia un país mucho más avanzado. Quiero hacerles una presentación tocando como tema el tema de digitalización de servicios públicos. Y les comento así porque uno de los principales mensajes que quisiera que nos llevemos hoy es cómo es que transformamos esta manera de ver el pasar un servicio que hoy recibimos de manera física a un servicio que pudiéramos realizar desde nuestro celular, por ejemplo. Y este enfoque tiene que estar centrado en las personas. Y siempre me gusta mucho comenzar con una fotografía como la que ustedes ven ahí, porque significa que detrás de lo que nosotros podemos hacer desde el Estado para poder llevar innovación o tecnología a la gente, finalmente tiene que importar para eso, para transformar ese servicio que nosotros entregamos, no solamente en el Estado, sino también en el sector privado, para que a las personas les genere bienestar en términos generales en su vida. ¿Qué es lo que hacemos en la Secretaría de Gobierno Digital? Que de alguna manera José Ignacio pues, ha comentado también. Creo que es interesante lo que ustedes vienen haciendo también por impulsar aquello que es necesario también contar, ¿no? Cómo estamos viviendo todos los temas digitales en nuestro país. Tenemos el compromiso de liderar la transformación digital en el país. Este año se emitieron 2 decretos de urgencia, el decreto de urgencia 006 y el decreto de urgencia 007, que le dan a la Secretaría 2 rangos de rectoría. Rectoría involucra que todo lo que es regulación o plataformas digitales transversales son de uso, en el caso del Estado, obligatorio, y en el caso del sector público, privado, cuando se trata de regulación, también impacta de manera positiva para poder organizar los esfuerzos hacia la transformación digital en el país. Y como les comentaba, somos ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, que es una rectoría de país. Somos ente rector de En Confianza Digital, que es también una rectoría país. Y somos ente rector en Gobierno Digital, que es una rectoría al interior del sector público. De la misma manera, impulsamos la Secretaría Técnica del Comité de Alto Nivel por un Perú digital, innovador y competitivo, que tiene precisamente ese nombre porque confluyen en este comité la alta dirección del Estado, los ministros y los viceministros que toman decisiones alrededor de lo digital con un liderazgo ejercido ya por la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital. Hemos recorrido un camino, y esto es importante comentar porque el Perú se ha venido preparando años anteriores para poder dar un salto digital que esperamos se comience a evidenciar en los indicadores internacionales. El indicador internacional de Naciones Unidas nos dio un salto de 10 posiciones en los 2 últimos años desde la creación de la Secretaría de Gobierno Digital. Sin embargo, todavía la brecha es importante, ¿no? O sea, necesitamos subir de manera acelerada resolviendo algunos temas que son centrales, como el talento digital para el futuro, todo aquello que involucra las tecnologías disruptivas y también en los esquemas de conectividad en los lugares más alejados del país. Comenzamos con el decreto legislativo 604, que habla de informatización del gobierno, luego gobierno electrónico, y finalmente cuando llega la OCDE y emite una serie de recomendaciones, comenzamos a hablar de digital. Y la diferencia entre lo electrónico y lo digital, la OCDE lo coloca precisamente cuando importan las personas. Cuando la ciberseguridad se queda solamente en la seguridad del hardware y del software y no miramos el impacto en las personas, en los ciudadanos, de una falla en ciberseguridad, entonces no estamos mirando la figura completa. Cuando miramos el impacto en el bienestar social y económico, en el avance de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, también entonces ya estamos hablando de componentes digitales. Creamos el año pasado el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, que ha sido clave durante la emergencia sanitaria, y tenemos ya una rectoría que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, donde el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los mismos ciudadanos son corresponsables del avance digital en el Perú. No solamente es el Estado y el sector privado como un consejo consultivo. En este sistema funcional del Estado están todos involucrados. Desde esta perspectiva, volvemos al tema de digitalización, ¿no? Lo que nos trae la conversación de ahora. Concebimos la digitalización
cómo aquello que involucra que un procedimiento físico, administrativo, en el caso del Estado, o un proceso privado, se transforme desde donde está y lo colocamos en un entorno digital, un ambiente digital, puede ser en un formulario digital, puede ser en una página web, puede ser una plataforma digital. Pero cuando no involucramos la transformación de quien brinda el servicio y de quién lo va a recibir, consultando aquello que la persona realmente necesita, en realidad no estamos, solamente estamos transformando algo a digital. No estamos generando transformación. Cuando generamos transformación es que estamos realmente rompiendo esquemas dentro de la organización, sea público o privada, para poder reinventar procesos. Y en el caso del lenguaje del sector público, cuando encontramos servicios estandarizados, que ya están estandarizados, la transformación digital puede cuestionar estas estandarizaciones si es que la perspectiva del ciudadano nos hace ver que no estamos o no hemos logrado cubrir sus expectativas. En ese sentido hablamos de innovación pública y hablamos de innovación pública digital, si queremos solamente hablar del esquema digital. Y aquí este slide creo que lo he comentado desde la semana pasada y me lo he tomado de una empresa bastante disruptiva en estos temas de digital y también de procesos de co-creación y codiseño. La empatía transforma. Significa que cuando nosotros realmente entendemos lo que está sintiendo el ciudadano y entendemos cómo es todo este proceso, pues cualquier cosa es cuestionable. Y es cuestionable porque el nivel de servicio donde yo siento que efectivamente el Estado está cubriendo mis necesidades es un nivel de servicio que nosotros debemos entender de inicio a fin. Y para poder entender eso solamente lo podemos hacer conversando con la gente. Este es un proceso que hicimos para transformar el día a día de los docentes. Lo hicimos con el Ministerio de Educación unas semanas antes de que comience todo el estado de emergencia. Seguimos haciendo lo mismo, pero lo hacemos digital. No vamos físicamente, ahora entrevistamos de manera digital, pero es importante transformar con los ciudadanos siempre. Antes de diseñar cualquier línea de código, esto no es perfecto, no es así que todo el Estado lo está... O sea, nosotros estamos impulsando que esto se haga y lo estamos predicando con el ejemplo. Transformar con los ciudadanos siempre involucra que escuchamos al ciudadano, consultamos, preguntamos, no vamos con una página ya llena para validar, no, vamos a preguntar, vamos con una página en blanco, a preguntar qué es aquello que podría ser más sencillo o más fácil, en este caso particular de los maestros, su día a día. Y terminamos encontrando algunos servicios que son sencillos de digitalizar, ¿no? Son sencillos de transformar digitalmente y que eso le genera valor. Entonces, ya no estamos pensando en megaproyectos que pueden durar muchísimo tiempo, que son importantes también, sino en aquello que le va generando valor al ciudadano en su día a día. Entendiendo que los servicios se redefinen como procesos donde primero existe una motivación, luego existe una búsqueda y necesidad de información, y es ahí donde probablemente las entidades públicas no es que hayamos estado haciendo una buena tarea. ¿No? O sea, nuestra información y cómo la presentamos para el ciudadano es compleja. La interacción y el cierre completo de la satisfacción de la necesidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque el 80% de un trámite requiere de una buena orientación. Los ciudadanos se acercan al Estado y esto lo podemos comprobar, quizá ahora no tanto porque no hay tanto servicio presencial, pero antes y quizá después, o sea, esperemos que esto nos permita aprender y mejorar nuestro servicio público. Las personas van al Estado para preguntar cómo se hace, cómo saco mi brevete, cómo se hace. Y esto lo hemos tratado de cubrir de una manera mucho más empática. Y cuando el ciudadano no tiene la información que necesita, entonces se coloca en una posición vulnerable. Y puede existir este círculo de corrupción ante confusión, desconfianza, impotencia y la necesidad que tiene el ciudadano de resolver aquel problema que lo llevó a acercarse al Estado porque es la necesidad que piensa cerrar. 8 principios para diseñar. ¿Por qué es importante los principios de diseño? ¿Por qué vigilamos siempre informar para orientar, anticiparnos a las necesidades ciudadanas, resaltar el valor para las personas, ser transparente en todo nivel? Estos 8 principios se resumen en tratar de esforzarnos más como funcionarios públicos, como servidores públicos, para que el ciudadano se esfuerce menos. Nos cuesta a veces cambiar un formulario o mejorar un decreto supremo o emitir una resolución secretarial para resolver un problema. Si encontramos realmente el valor de lo que hay detrás de esa norma
o detrás de ese servicio público más sencillo y empático, entonces realmente estamos tratando de transformar el servicio público. Dar resultados rápido, y aquí es donde todo el tema de agilidad cobra un valor importante. Estamos trabajando así en la Secretaría para poder entregar valor poco a poco a los ciudadanos. Creamos la plataforma digital única del Estado peruano de orientación al ciudadano. Hoy tiene más de 900 millones de visitas, más de 4.000 páginas informativas, muchas entidades públicas ya incorporadas y todas en proceso de incorporación porque hay una disposición de poder hacer más simple las visitas en el Estado. ¿Esto salió perfecto desde el inicio? No. Probablemente las primeras páginas recién estaban siendo probadas, pero dimos la oportunidad a los ciudadanos de salir y poder decir, me sirve tu página o no me sirve. Y cuando me dicen no me sirve, que es un proceso de evaluación directa del servicio que estamos dando, yo me ocupo, o sea, yo, entidad pública, me ocupo de ese no me sirve y genero todo un proceso de tecnología detrás para poder atender ese no me sirve y mejorar constantemente el servicio. Durante el COVID-19 también comenzamos a investigar cuál era la principal preocupación de los ciudadanos al inicio, y era no tener un lugar donde encontrar toda la información unificada. Y esto lo hicimos todos los países. Nosotros levantamos esta página en 3 días y comenzamos a alimentar con el apoyo de cada entidad pública aquello que se podía mostrar. De la misma manera, también haciendo proceso de investigación, en 15 días levantamos la aplicación Perú en tus manos, que es interesante mirar porque ha sido evaluada por CEPAL como una de las aplicaciones más completas al lado de la aplicación de Uruguay. Entonces, si podemos mirar ahí, realmente es importante que público-privado hayamos podido desplegar una solución de este nivel tan rápido. Abrimos los datos el 22 de mayo en el país, también entendiendo la demanda ciudadana de realizar analítica de datos sobre aquello que el Estado estaba avanzando, tanto en positividad como en fallecimiento, que son los 2 principales datasets. Lanzamos también la encuesta nacional, y la encuesta nacional hoy todavía sigue vigente y nos permite determinar sintomatología, pero también exposición al riesgo. Y esto es un círculo virtuoso. El Perú quizás es uno de los únicos países en haber utilizado códigos cortos, que es una tecnología que existe hace mucho tiempo, con inteligencia artificial para poder predeterminar en algunos ratios de riesgo para saber en algunas regiones en particular cómo se viene comportando el COVID-19. Esta información es empleada por las intervenciones estratégicas como en Plan Taita, y poco a poco esto está siendo utilizado también para la toma de decisiones en el Estado. Sobre esta base, pensando en que hemos construido una gobernanza, pensando en que tenemos un enfoque de empatía con los ciudadanos, estamos avanzando en la Política Nacional de Transformación Digital. Lanzamos la Encuesta Nacional de Transformación Digital, que permite que los ciudadanos puedan evaluar, ha permitido, ¿no?, que los ciudadanos puedan evaluar cuál es el impacto de la transformación digital en las metas del país. Y miren, transparentar la gestión en el Estado, por eso lo que comentaba José Ignacio, es fundamental que continuemos con el avance digital. Donde haya digitalización, transformación digital, podemos mitigar los hechos de corrupción, podemos transparentar la gestión del Estado, podemos impactar positivamente en la ubicación del Perú en el contexto internacional. De la misma manera, indagamos qué era para un ciudadano beneficio de una ciudadanía digital, y claramente está que lo primero que salió es incrementar el acceso a los servicios de salud por todo el impulso de la telemedicina, y esto ha sido recogido de la misma ciudadanía, y así viene siendo construida la Política Nacional de Transformación Digital. Recibimos 1.572 desafíos y 1.550 soluciones, casi todas en el énfasis de conectividad, economía, educación, gobierno de datos, los temas de inteligencia artificial, seguridad, talento y confianza. Esto lo hemos organizado en unos ejes para poder construir la política alrededor de lo que le importa al ciudadano finalmente, porque la política tiene que impactar en un ciudadano digital que tenga conectividad de calidad, acceso a tecnologías digitales, autenticación segura, servicios digitales empáticos, desarrollo de habilidades digitales, comprar y vender por internet, aprender de manera permanente, una cuenta digital del Estado y también participar en las decisiones del país de manera digital.
Finalmente, agenda tangible. Venimos trabajando desde la creación de la Secretaría de Gobierno Digital en la parte de la infraestructura que quedará como la infraestructura que soporte todos los servicios públicos. El fin de semana ha salido ya la licitación de la licitación pública internacional de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, que es un hito para poder seguir construyendo servicios digitales seguros. Y hemos venido durante todos estos meses en diferentes regiones, con un enfoque regional, cada día con un avance en materia de innovación, en materia de servicios digitales para los ciudadanos en términos generales de cada entidad pública, no solamente los servicios que despliega directamente la Secretaría por ser servicios transversales, sino que emitimos los lineamientos para que esto se vaya acelerando de manera profunda, ahora con mucho más razón que es tan necesario el tema digital. Y miren, por ejemplo, durante la pandemia se lanzó la plataforma Empleos Perú. De la misma manera, los certificados CertiAdulto, CertiJoven, que permiten que la persona pueda postular a trabajos, ¿no? O también ser contratado en tiempos de COVID. Y esto tiene detrás componentes de interoperabilidad. O sea, nos ordenamos adentro en el Estado para darle un servicio único al ciudadano. Y esto termina, por ejemplo, con SUNAT, que ahora te permite sacar el RUC de manera digital. Esto significa que estamos avanzando, que la brecha es grande, sin duda, pero que estamos avanzando con un enfoque centrado en las personas. Lanzamos la Agenda Digital a Bicentenario, que precisamente lo hicimos juntos, unas semanas finales, si no me equivoco, de diciembre. Lanzamos la Agenda Digital, vamos al 65% más o menos de cumplimiento de la agenda, la pueden encontrar en go.p, ahí vienen los 21 compromisos del 2021, el plan de conectividad que está a cargo del MTC, las hojas de ruta de educación y de economía digital, el plan de talento digital, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos e Inteligencia Artificial, que venimos trabajando ya con un equipo técnico, y la Política Nacional de Transformación Digital, que será socializada y publicada en breve. Y desde el punto de vista de infraestructura, la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, que esperamos entregarla en julio del 2021, esta licitación ha salido publicada hace 2 días, la Plataforma Digital Única Go.p, que les he comentado que seguirá creciendo, la de Gobierno de Datos, que tiene datos abiertos, que se abrieron, ustedes pueden mirar, Plataforma Nacional de Datos Abiertos, la plataforma GeoPerú, que tiene información georreferenciada, los invito a mirar esa plataforma, realmente hay información fundamental, y todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, digitalización de servicios, que no les he podido traer ahora, pero que me encantaría pudiera mirar, facilita rápidamente subir un formulario es un poco lo que les quería comentar. En esa línea estamos trabajando y bueno, tenemos una agenda bastante fuerte para poder, junto con ustedes, como sociedad civil y con todas las personas, ciudadanos que quieran colaborar, seguir cerrando esta brecha digital y poner al país y a nuestros ciudadanos donde corresponde en materia digital. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marushka, por la excelente presentación que nos acabas de dar. En realidad creo que es un mapeo bastante rápido pero completo del estado de avance de la digitalización en diversos servicios públicos y la estrategia que viene desarrollando la Secretaría en materia de digitalización. Ya tenemos algunas preguntas que el público nos ha hecho llegar, pero antes me gustaría saber si María José o Mario tienen algún comentario o pregunta a la presentación de Marushka antes de proceder con alguna de las preguntas del público que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes. Gracias, Inés, por la oportunidad. Gracias también por la invitación. Aprovecho de adelantarme un poquito a la presentación. Realmente solo agradecer, realmente interesantísima la presentación. Veo que están mucho más avanzados que Ecuador en este aspecto. A nosotros con el tema de la pandemia nos tocó correr y adaptar muchas cosas a entornos digitales, pero definitivamente ha sido una especie de esfuerzo acelerado que se ha demostrado en la práctica que no traía la planificación adecuada. Si bien es cierto, nos ha mencionado Marushka que en Perú también tienen este detalle de que no todo ha sido el migrar el proceso completamente, sino solamente digitalizar lo que ya existía en papel. Creo que a nosotros al menos nos falta dar ese paso, ese primer paso para ir hacia la segunda parte. Y más bien te preguntaría, en tu experiencia, ¿es mejor que el primer paso sea directamente ya transformando el servicio al mundo digital
¿O es necesario ese paso previo de digitalización del proceso antiguo para luego mejorarlo? No, la verdad no hay fórmulas para esto. O sea, yo creo que funciona perfectamente el que hay que comenzar. O sea, tenemos que comenzar. Si es que hoy no tenemos investigadores para poder hacer todo el tema de análisis del ciudadano, digitalicemos como tenemos el servicio, lo subimos, pero démosle la oportunidad siempre al ciudadano de decir, ¿me sirve o no me sirve? Porque si uno le sube la manito, entonces sabe, en el no me sirve, no, o sea, qué obvio esto, ¿cómo no lo vi? Claro, porque lo ve el ciudadano cuando lo usa. No, entonces soltemos, hay que soltar, si ya digitalizamos, no esperemos el perfecto, porque no vamos a salir nunca. Así que la respuesta, creo, Mario, y gracias por tus comentarios, la respuesta es, hay que comenzar con lo que tenemos. Gracias, y solo como breve comentario, te agradezco y ojalá cuando otros funcionarios públicos, particularmente en mi país, vean este webinar, que estoy seguro lo van a curiosear, pierdan ese miedo, porque a veces siento que en Latinoamérica en general hay mucho miedo a equivocarse o a que no salga todo perfecto y te critiquen. Qué lindo escuchar, salgamos y más bien que esa crítica nos sirva para construir antes que para asustarnos. Gracias. Por supuesto, es parte del proceso de transformación. Estás dispuesto a que te digan no me gusta o no me sirve. Y eso es, creo que, lo rico de poner estos procesos de retroalimentación de los ciudadanos. Yo tengo una pregunta rapidito, Inés, ¿me permites? Sí, claro, dale. Marushka, sin quitarte mucho tiempo, ¿qué falta? Porque has mostrado mucho de lo que has hecho, que siempre lo hemos visto que es una atracción que estás jalando con este tema muy fuerte. En términos regulatorios y legislativos, por ejemplo, ¿qué ayudaría? Si tú tuvieras que pedir al Congreso una ley o al mismo Poder Ejecutivo una normativa o algo, ¿qué es lo que toca más bien, si quieres, o qué es lo que faltaría en los siguientes meses, en el futuro? Mira, lo que tú acabas de decir, casi lo estamos resolviendo. La semana pasada tuvimos una reunión espectacular con el equipo de Contraloría, porque ¿por qué razón mantenemos documentos físicos? ¿Por qué si ya tenemos firma digital? ¿Por qué si tenemos el sistema de gestión documental seguimos pidiendo el papel? No, es más, imprimimos el documento firmado digitalmente y lo firmamos a mano y lo guardamos. Porque las acciones de control todavía hay que hacer un proceso de transformación ahí. Entonces, por eso les digo que la reunión con Contraloría ha sido espectacular, porque están en todo este proceso de transformación digital para que las acciones de control y las acciones de vigilancia ciudadana, todo ello se mueva hacia digital. Entonces, creo que ese quiebre de pensar, yo reporto y sigo todo mi sistema, todo digital, pasa también por las acciones de control. Eso creo que ha sido un hito y vamos a ver los resultados en los próximos meses. Y el otro tema es, estamos emitiendo los lineamientos de la conversión de los procedimientos administrativos a digital. Nos hemos demorado un poco porque el decreto legislativo salió ya hace algunas buenas semanas. Nos hemos demorado un poco porque nos faltaba la plataforma de autenticación y cómo es que invitábamos al sector público a poder equivocarse, ¿no? O sea, poner esta retroalimentación. Ya, esto estará escrito en estos lineamientos, que espero que salgan en breve. ¿Qué nos falta en términos generales? Comenzar, José Ignacio. O sea, las entidades públicas nos tenemos que comprometer al tema digital hoy más que nunca, y dejar los estereotipos de que no se puede hacer un servicio digital desde el diseño. Cuando hacemos procesos de digitalización y encontramos que algo nos aterriza a tierra, ¿no? Vamos digitalizando y de pronto la norma dice que el funcionario deberá colocar el sello y la firma manuscrita. Ya, este decreto legislativo que se emitió hace algunas semanas, este decreto legislativo permite que esto quede atrás. Entonces, hay que avanzar, simplemente. O sea, creo que el marco regulatorio está bastante bueno en el Perú. Yo también tengo una pregunta. Felicitarte también, Marushka, por tu presentación. Yo creo que es súper clarificador. Es muy grato poder ver cómo han avanzado también otros países de la región en relación a la digitalización de los procesos. Pero me caben dos dudas importantes. Una, la alfabetización digital de la población del Perú, ¿cómo está? ¿Cómo están logrando llegar eso?
por un lado, y por otro lado, algo que tú ya comentaste algo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para la gestión del cambio dentro de los funcionarios públicos, ¿no? Dentro del sector público, que muchas veces, como tú dijiste, es aún más reacio a la adopción de estas nuevas tecnologías que el mundo privado. Eso. Bien, con respecto a la alfabetización digital, yo quisiera también ahí invitarlos a pensar de una manera disruptiva con respecto a lo que se denomina alfabetización. Hoy, en la pandemia, probablemente muchísimas personas de las que nos están escuchando nunca habían ido a un seminario como este a través de una plataforma de colaboración. Y de un día para otro lo supieron hacer, ¿no? Entonces, ahí hay un reto doble. La alfabetización tiene que pasar por aquello que le genera valor a la persona. Si la persona necesita dictar porque es profesor y ya no puede ir físicamente, aprenderá porque le genera valor la plataforma. Entonces, primero, la necesidad de aprender. Y segundo, la responsabilidad de quienes hacemos las plataformas de hacerlas sencillas. Porque para entrar a la red social X, Y o Z, nadie nos enseñó. Simplemente pusimos usuario y clave, ¿no? Nadie nos enseñó. Entonces, así tienen que ser los servicios públicos, sencillos, que nadie nos tenga que enseñar, hacer un tutorial para poder entender cómo se entra a la página web de tal. Eso creo que es clave para poder cerrar estos procesos denominados de alfabetización. En la medida en que nosotros generemos valor o el ciudadano vea valor en la tecnología, la aprenderá y la adoptará. Y en la medida en que los servicios públicos, en este caso particular, sean simples y sencillos, pues nadie dejaremos de ir físicamente porque el servicio es fácil de usar para cualquier edad. Ese es un reto. Y el otro tema, lo mismo aplica para los funcionarios, ¿no? Lo mismo aplica para funcionarios públicos, pero en temas ya un poco más de formalidad, con Servir, lanzamos una encuesta para medir las competencias digitales de los servidores públicos y sobre ello estamos trabajando todo un esquema de poder fortalecer dichas competencias. Y ahí otra vez viene la disrupción. Con microaprendizaje, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene estos cursos de horas y horas, probablemente pues no haya mucho tiempo para hacerlo, pero sin embargo, si te regalamos un video de 5 o 10 minutos sobre cómo hacer un plan de gobierno digital, entonces esa forma nueva de aprendizaje, de microaprendizaje, tenemos que implementarla también en el sector público para poder llegar de manera más sencilla, ¿no? O sea, vas escuchando y vas escuchando un audio y vas escuchando cómo es que se hace un plan de gobierno digital, en el caso particular, y todo aquello que podamos llevar. Pero eso también es uso digital. Entonces, creo que por ese lado tenemos esos dos retos. Excelente, Marushka, gracias. Tenemos un par de preguntas más del público, pero nada, antes de eso me encantaría recapitular este proceso de iterar en función a la experiencia del usuario y tener este aprendizaje rápido para ir moldeando la experiencia y que aprendamos esta nueva transformación desde la mirada del usuario, ¿no? Yo rescato eso como muy valioso. Nos pregunta Karim, ¿qué futuro le ves al voto digital electrónico ahora que la OMPE ha retrocedido en el tema? Gracias, Karim, por la pregunta. A ver, en la medida en que los procesos o los servicios que se pongan a disposición de los ciudadanos sean seguros y sean confiables, tengan la trazabilidad y la auditoría necesaria, porque se trata de un voto popular, ¿verdad? Seguiremos trabajando en ese camino. Creo que por eso la OMPE ha tomado la decisión de esperar un poco y hacer las auditorías que requiere la plataforma, ¿no? Entonces, a lo digital no lo detiene nadie. Sin embargo, hay que tener aquellos procesos, ¿no?, que involucran la decisión ciudadana, pues hay que tener los cuidados necesarios para que, por ejemplo, el de U007 se implementen sellos de confianza digital, ¿no?, donde ese proceso, ese servicio tiene un sello de confianza digital, significa que hay protección al consumidor, hay protección de los datos, hay seguridad digital, en fin. Por ese lado tendría que ir más o menos el tema. Y una pregunta adicional que nos hicieron llegar temprano es, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos desde el sector público que impiden la digitalización de los servicios que se prestan en el país? Lo que le comentaba a José Ignacio al inicio es, teníamos este reto de las acciones de control, en general, no solamente de las acciones de control interno, sino las acciones de control, de vigilancia,
donde todavía existía este tema de solicitar documentos físicos. En la medida en que las entidades que hacen esa vigilancia ya no soliciten documentos físicos, sino que digan, dame acceso a la base de datos tal, o entrégame ¿no? el repositorio de los documentos que prueban que se actuó tal o cual. Entonces, ese es uno de los principales retos, yo diría, más allá de aquello que es no sé la tecnología o no sé usarla. ¿No? O sea, muchas personas se han adecuado a lo que ha sido sencillo de aplicar porque les genera valor, como este tipo de foros, por ejemplo. No sé, probablemente nos hubiera tomado mucho tiempo tener a tanta gente junta mirando un foro como este, ¿no? Tiempo, espacio, coffee break, ¿no? El lugar donde... y toda la logística que eso involucra. Pero hoy simplemente mandamos un link y tenemos en un ratito 50, 60, 10, 200, 1000 personas conectadas. Es una gran democratización de lo que es conocimiento. Así es. Y sobre esto último de la Contraloría, me parece interesante también saber tu visión respecto a la digitalización de la justicia, porque me da la sensación que del lado, por ejemplo, del Poder Judicial o el Ministerio Público, todavía tenemos un gran elefante grande con papeles que son torres inmensas, y creo que también ahí está un poco como bloqueo mental para transformar y hacer el cambio hacia la digitalización. No sé cómo lo ves tú. Parte del proceso de transformación cultural que acompaña el proceso de transformación digital es el hecho de comenzar, ¿no? Hay que tomar la decisión hoy y comenzar de a pocos, porque si pensamos en el megaproyecto, que en 5 años tendrá 100% digitalizado, los 50 millones de documentos, o sea, eso probablemente si lo dividimos en partes, en etapas, vamos a ir logrando de manera más rápida las cosas. Entonces, no solamente en el sistema de justicia, sino en general en los procesos públicos, hay que comenzar, marcamos la línea del antes y el después. Aquello que se quedó antes, lo digitalizaremos poco a poco, ¿no? O sea, y nos hacemos un plan y vamos. Pero de aquí en adelante, no sé, aquí ocurrió así, ¿no? O sea, a partir de hoy, nadie firma un papel, todo el mundo firma digitalmente. Entonces, y tiene que ser una decisión del más alto nivel, de la entidad pública en este caso, ¿no? Lo mismo sucede en el sector privado, o sea, no es que solamente la problemática la tengamos en el sector público, en el sector privado también pasan por un proceso de transformación donde tendrán áreas como riesgos, no sé, que son mucho más conservadoras con respecto al tema. Bueno, eso básicamente, ¿no? Excelente, mil gracias Marushka por tu tiempo, por acompañarnos esta tarde. Sabemos que tienes la agenda un poco ajustada y que no puedes Un quedarte gusto. con nosotros. Un gusto realmente tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto y bueno, felicitaciones también por este foro que están haciendo. Gracias. Gracias, Marushka, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora le damos pase a la doctora María José Letelier, que representa, ella es jefa de Salud Digital del Ministerio de Salud de Chile. Le damos pase para su presentación. Muchas gracias, Inés, por el pase, a todos por la oportunidad, por contarles un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros desde salud en la era digital y en la digitalización, y además cómo nos ha ido un poco dentro de esta pandemia que, como bien decía Marushka, ha sido un gran impulso para avanzar en los procesos de digitalización, ¿sí? Cosas que antes creíamos que no podíamos hacer o que nos resistíamos un poco, hoy día ya estamos mucho más dispuestos y abiertos a hacerlo, ¿sí? Entonces son tremendos desafíos. Nosotros en Chile empezamos el tema de la digitalización de los procesos hace varios años, ¿no? Empezamos el año 2004 con algunas estrategias de electrocardiografía. Después, el 2005, nace el programa Salud Responde, donde, si bien no es un proceso digital propiamente tal, sí sacamos este paradigma de la atención presencial para llevar opciones de orientación telefónica a nuestros pacientes. Y el 2009 sigue teledermatología, y así fuimos avanzando en distintos procesos hasta que el año 2017-2018 nace el Programa Nacional de Telesalud, ¿sí? Pero no es hasta el año 2018, con el actual gobierno, que se impulsa una estrategia de hospital digital, y donde el mundo de la digitalización crea una importancia mucho mayor dentro de la producción o la generación de salud en la población.
Y es así donde se incorpora el año 2019 Hospital Digital a nuestro sistema sanitario, a toda la red asistencial que tenemos, y hoy día estamos trabajando y avanzando en tener un modelo de salud digital que se complemente y trabaja en conjunto con el modelo de salud presencial, ¿sí? Y nosotros lo que avanzamos, lo que decimos es que nuestra salud digital es una estrategia que va a estar centrada en las personas y que nos va a permitir, con el sustento de las tecnologías de la información y comunicaciones, apoyar al sistema sanitario, tanto en sus procesos asistenciales como en la promoción y prevención, así como también en la generación y uso de información para la gestión y la elaboración de las políticas públicas. Y aquí, a diferencia de lo que muchos creen, nosotros no estamos de acuerdo en que una cosa reemplaza a la otra. Ambos sistemas son complementarios y van a ayudar a la población de diferentes formas y en diferentes minutos de su vida. Por eso, nosotros creemos que lo más importante es que la gente esté centrado en la persona y sea la persona la que tome definitivamente sus decisiones y nosotros lo ayudemos a que él tome las mejores decisiones para su salud. Además de eso, nosotros hemos visto que esto no es tan simple, ¿no? Perdón. Que no es tan simple, ¿no? Que si nosotros tenemos a la persona al centro, no basta solamente con disponibilizar servicios. Van a haber un montón de otros factores que van a influenciar para que esta persona vaya a utilizar o no vaya a utilizar nuestros servicios. Y hemos visto que los conocimientos que tienen, las creencias, los mitos que tiene la población, de que no es lo mismo que me vea un médico presencial, que me esté atendiendo, versus que me vea un médico a través de una cámara, y cómo va a saber lo que yo efectivamente tengo, esos mitos que existen y esas creencias, hoy día el COVID nos ha ayudado a derribarlas, pero hasta hace algunos años, claramente, la gente decía no quiero, y los médicos también decían, ¿no? Los profesionales sanitarios decían, no, no es posible yo hacer una atención si es que no voy a tocar a mi paciente, si es que no voy a hacer un examen físico. Hoy día la tecnología también nos permite conocer un montón de parámetros de la población utilizando solamente medidas telemáticas. Pero también va a depender de los recursos tecnológicos, ¿sí? Está bien, la gente sabe utilizar, y en Chile utilizan mucho las redes sociales, como bien lo decía Marushka, ¿no? Nadie les enseña a utilizar las redes sociales. Pero hoy día, en Chile al menos, los planes de salud, las redes sociales van incluidas, son gratuitas, no gastan datos. Por lo tanto, también si yo vengo de un nivel socioeconómico más desfavorecido, tengo que entregarle las herramientas para que ellos puedan acceder al sistema de salud digital sin necesidad de que ellos gasten o que tengan opciones de hacerlo teniendo la suficiente cantidad de plan de datos necesario, algo súper básico, ¿no? O un computador, un teléfono que tenga cámara, o que tengan ciertos habilitantes tecnológicos, ¿sí? Y además como país tenemos que tener una infraestructura necesaria como para poder dar respuesta a eso. Pero eso es como, igual como lo hace Whitehead en los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Nosotros decimos, esa es la primera capa, ¿sí? Y existen capas más afuera que tienen que ver con la geografía. Nosotros tenemos en Chile, yo creo que en Perú debe pasar algo parecido, lugares donde no llega internet, donde claramente la única forma de comunicación vía telemática es satelital, ¿sí? O muchas veces es más simple, es con radios de frecuencia corta. Por lo tanto, la geografía también nos genera una dificultad. Pero también la geografía es una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me tengo que desplazar 2 horas para llegar a una atención médica, que hoy día me digan que puedo hacerlo de forma telemática, claramente es un favorecedor de que yo quiera usar esa tecnología, ¿sí? Claramente hoy día yo no podría estar en este webinar si no existiera el mundo telemático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no hubiera viajado hoy día solamente a estar con ustedes, o tal vez sí, ¿no? Uno nunca lo sabe, pero la teoría nos dice que lo más probable es que no estaría yo con ustedes, y hoy día eso nos permite, ¿no? Juntarnos de distintos países en un mismo lugar de forma corta, precisa, ¿sí? Entonces también esto ayuda, ¿sí? La disponibilidad del sistema sanitario, la disposición que tenga el personal, esto que también Marushka lo decía, ¿no? En relación a su presentación, claramente
los funcionarios públicos tenemos un rol, ¿no? Los funcionarios de la salud tenemos un rol que cumplir y que hacer. Y hoy día hemos derribado un montón de barreras y mitos que teníamos a nuestro alrededor. Pero también tenemos que seguir con esa disposición como sistema y tenemos que entregar una reglamentación, una regulación que permita que tú entregues esta prestación de forma segura. Segura para el paciente y segura para ti como profesional también, ¿cierto? La información que le entreguemos a la gente, que la gente sepa que puede acceder a este tipo de prestaciones, que la gente se entienda de que el valor que tiene es el mismo valor que los profesionales, en caso que necesiten que sea presencial, lo van a derivar al mundo presencial, ¿sí? Todas esas cosas son necesarias para que esto lo podamos implementar. Y claramente las políticas públicas, el diseño del marco legal, la gobernanza, la macroeconomía, son cosas que van a afectar a que podamos adoptar de una mejor o peor forma estos distintos modelos de salud digital, ¿sí? Por otra parte, nuestro modelo, el que nosotros hemos definido, que está centrado en las personas, considera al individuo de manera integral, de manera holística, ¿sí? Y respeta las preferencias que ellos tienen y favorecen el empoderamiento en la toma de decisiones dirigidos a alcanzar una medicina personalizada, donde tú te hagas cargo de tu propia salud. En Chile, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, todavía tenemos un sistema sanitario que es muy paternalista, donde nosotros le decimos al paciente lo que tiene que hacer. Nosotros nos hacemos cargo de lo que el paciente necesita o no necesita. Mientras que hoy día el modelo distinto que en el mundo se está barajando tiene que ver con que la persona tiene que ser responsable y yo te entrego las herramientas para que tú lo puedas hacer. Yo te entrego las herramientas para que tú puedas utilizar la información que existe para la mejor toma de decisiones relacionadas contigo. Pero para este modelo nosotros definimos algunos pilares, ¿no? Es muy importante la comunicación que logremos tener con el paciente, con la persona, que nos logre entender, ¿cierto? Efectivamente. Es muy importante lo que decía también Maruska, ¿no? La satisfacción usuaria, pero también la continuidad del cuidado entre el mundo digital y el mundo presencial. No todo se puede hacer en el mundo digital, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros podamos avanzar en eso. ¿Cómo mejoramos el acceso y la oportunidad de la atención también de las personas? ¿Cómo somos lo suficientemente empáticos y creamos o logramos este rapport que existe dentro del mundo clínico a través de un sistema telemático? No es lo mismo hacer una consulta a través de una videollamada que hacerla en el mundo presencial, ¿sí? Hay otras técnicas, hay que aprender. No es algo de que porque yo estudié una carrera de la salud, ya lo tengo listo. Hay que aprender a hacerlo. Y también centrado en el respeto que tenemos por las personas. Sin olvidar nunca la equidad, la seguridad que tienen que tener los sistemas, como ya lo decían, ¿no? Aquí estamos hablando de datos valiosos, y si yo le voy a pedir a un paciente que es necesario que me hable, y esto va a quedar grabado o va a quedar registrado en alguna parte, eso tenemos que tener la certeza para ese paciente de tener las normas suficientes como para que sea seguro para ambos. Tiene que ser escalable, no saco nada con tener un sistema que me sirve solamente para mi clínica, ¿no? Tiene que poder ser escalable a todo el país en el caso nuestro, o a toda la región, o a todo el sector que nosotros queramos, ¿sí? Tiene que estar disponible la información tanto para el paciente como para los otros profesionales que quieran tomar decisiones en relación a la atención que yo hice, ¿sí? Tenemos que integrarnos, la interoperabilidad y la integración son temas que cada vez están más en boga y que nos hacemos cargo y que definimos que es más importante. Nunca tenemos que olvidar que es necesario que lo que yo hice en mi plataforma también pueda ser visto o replicado la información en otra persona que vaya a atender al mismo paciente, ¿cierto? Y la calidad siempre tiene que estar de la mano con nosotros. Con todo esto, nosotros miramos que el modelo de salud digital o la salud digital en Chile hoy día es un apoyo a lo largo de todo el sistema sanitario. Desde el modelo chileno es un modelo centrado en la atención primaria, así es que esa es nuestra puerta de entrada, ¿cierto? Desde la atención primaria, de este modelo comunitario, donde nosotros lo que hacemos es apoyar mediante teleconsultas, telemonitoreo, mediante inteligencia artificial, para poder dar una mayor atención y poder efectivamente acercar las especialidades principalmente a la población sin que ellos tengan que desplazarse tanto. Además,
en el mundo de la atención secundaria, nosotros realizamos teleconsultas, también realizamos telemedicina, atenciones o hospitales de menor complejidad pueden conectarse con hospitales de mayor complejidad para poder definir cuáles son las mejores medidas terapéuticas para un paciente, ¿sí? Y en la atención terciaria hoy día tenemos, por ejemplo, telecomités de cáncer, ¿sí? Que claramente pacientes antes de evaluar o definir el tratamiento tiene que pasar por un comité de expertos que evalúan cada uno de los casos. Y no tenemos comités de expertos en cada una de las regiones para cada uno de los tipos de cáncer. Por lo tanto, hoy día la telemedicina nos permite hacer telecomités para poder enfrentar esta problemática tan grande. Y le entregamos a la gente dispositivos móviles, le entregamos a las personas acceso a internet para que ellos puedan efectivamente acceder a su información y a la vez poder contactarse con los servicios de salud. Las etapas de transformación digital son complejas, ¿cierto? No es algo simple, no es algo que se logre en un año. Nosotros estamos en este proceso hace muchos años, pero efectivamente desde el 2018 hemos ido avanzando. Y tenemos, sí, una estrategia de salud digital y un mapa de ruta a dónde queremos ir y qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Estamos avanzando en todo el marco regulatorio que también tiene que pasar. Y después avanza con que nosotros tengamos gestiones de proyectos importantes, con proyectos pequeños, como decía Marushka, que nos permitan mostrar que somos efectivos, no cambiar todo de una vez, porque eso en general no funciona, pero también definir la arquitectura digital, que es algo que nosotros en general no hablamos de cómo se va a organizar todo este sistema, todo este ecosistema nuevo que estamos generando, ¿sí? ¿Qué cosas van a tener que mantenerse en nuestro país y qué cosas van a poder ir a estas grandes nubes que existen y que todos escuchamos? Todo lo que tiene que ver con leyes y políticas de seguridad y privacidad de la información, para finalmente empezar a implementar lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Distintas posibilidades tenemos, ¿cierto? Y eso lo deben haber escuchado muchas veces. Nosotros podemos hacer consultas así simultáneas, sincrónicas, o podemos hacer consultas donde yo mando una consulta y el profesional me responde en otro momento, ¿no? Estas consultas asincrónicas, ¿sí? Puede ser entre médico-médico o médico-paciente, ¿cierto? O puede ser a través de dispositivos, de estas IoTs que hoy día existen, ¿no? O en el mundo sincrónico, y lo mismo puede pasar en el mundo asincrónico, ¿sí? Que también puede ser médico-médico, médico-paciente, o médico-paciente utilizando estos dispositivos. Entonces, las posibilidades de la salud digital hoy día son muchas, ¿sí? Y estaba en nosotros definir cuáles son las más adecuadas para cada uno de los problemas que tenemos y cuáles son las más adecuadas para los distintos grupos de personas que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día la gente sí ha aprendido a usar mucho la tecnología, pero claramente mi mamá, que tiene 80 años, no logré ni siquiera que se comprara celular. O sea, me decía, me quedo en la casa encerrada, mi amor, no hay problema, pero usar celular, usar videollamadas, ella no. A eso me refería yo con la alfabetización. La gente más joven sí está súper dispuesta a aprender y a empezar a utilizarla, pero también los grupos de más riesgo y de mayor vulnerabilidad no tenemos que dejarlos solos, ¿sí? Tenemos que acompañarlos en este proceso de digitalización. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en Hospital Digital? Tenemos un portal dentro de la página de Hospital Digital, donde tenemos opciones de que la gente agende para su atención, donde tenemos capacitaciones, donde hacemos anuncios, donde hay foros de conversación, y en Hospital Digital propiamente tal, tenemos un registro clínico electrónico, tenemos atención sincrónica de los pacientes, efectivamente, sobre todo de los pacientes que son más rurales y que tienen menos posibilidad de tener acceso a la atención. Nosotros les ponemos un médico para que ellos en las postas de salud puedan acceder a una atención con un médico, efectivamente, pueden generar órdenes de exámenes, pueden hacer recetas, ¿sí? Y además tenemos una serie de células, les llamamos nosotros, de especialidades y nodos que nos permiten acercar a la atención primaria la respuesta de los especialistas, a los niveles más cercanos a la población para evitar que ellos se tengan que desplazar excesivamente, ¿sí? Además tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, para la retinopatía diabética, ¿no? Entonces, mediante fotografías, nosotros
hacemos pasar por sistemas de inteligencia artificial para que el sistema te evalúe si es que está bien o está mal el paciente, si requiere ir a un oftalmólogo o no. Con eso, el 50% de los casos no requieren ir a un oftalmólogo. Liberamos el 50% de las horas de oftalmólogo entonces, ¿sí? Porque si no, los mandaríamos a todos al oftalmólogo para que vieran si es que es necesario o no, ¿sí? El uso de nuevas herramientas también nos permite, ¿no? Hoy día tenemos mamógrafos a lo largo de todo el país y los informamos centralizadamente por un equipo de radiólogos especialistas que vienen a Hospital Digital e informan esas, ¿cómo se llama? Esas imágenes, ¿sí? Y con eso hemos logrado también reducir los tiempos de espera de la gente que tenían para este tipo de cosas de a veces 3, 4 meses a 48 horas, 72 horas cuando mucho, que ya tienen la respuesta del informe de su mamografía. Y hemos logrado entonces detectar casos más tempranamente y evitar que esos sean más problemáticos, ¿sí? Que esos requieran una atención mucho más compleja. Hacemos además seguimiento de una plataforma de seguimiento de malformaciones fetales que estamos diseñando hoy día para también apoyar a todas las mujeres que están en este proceso y que es tan complejo, ¿cierto? Además tenemos una serie de otros servicios. Nosotros no tenemos como país un sistema de clave única que te permite a ti identificarte, que el sistema te reconoce que tú eres tú, entonces utilizamos eso para darle mayor seguridad al sistema, ¿cierto? Tenemos firma electrónica, tenemos laboratorios, imágenes, y todo eso va a una serie de repositorios, ¿sí? Repositorios centrales que tenemos nosotros o repositorios dentro de nuestra red asistencial que nos permiten ir almacenando toda esta información para que podamos ir haciendo gestión de la información y poder tomando decisiones dentro de las políticas públicas, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho desde el 2018 a la fecha en Hospital Digital? Partimos con algunas células como esta oftalmología, esta inteligencia artificial que tenemos nefrología, hoy día tenemos nefrólogos que ayudan a coordinar la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica, tenemos un equipo de diabetólogos especialistas que lo que hacen es cuando el paciente, el médico general ya no pudo darle respuesta, tiene opción de consultar a este otro especialista antes de derivarlo a el nivel de especialidad y le dice, cambiemos este esquema terapéutico y muchos de esos, los pacientes en un 86% de los casos se mantienen en el nivel de atención primaria, no necesitan ir a las listas de espera del nivel secundario, ¿sí? Tenemos Hospital Digital Rural, que ya les conté, esto con los médicos rurales, además tenemos una célula de registro nacional de quemados, donde especialistas, enfermeras y médicos especialistas en quemados consultan sincrónicamente con un equipo, o sea, cuando tienen con los hospitales de atención primaria o los hospitales de menor complejidad, cuando ellos tienen un caso quemado, pueden consultar con este grupo de súper especialistas, porque todos sabemos que las primeras horas para un paciente quemado son claves para saber cuál va a ser el resultado o lo que le puede pasar en su atención, ¿sí? Y así ustedes pueden ver que tenemos un montón de células, no les voy a hablar de cada una de ellas porque no era tanto rato, pero si ustedes se fijan, este año hemos hecho más que los 2 años anteriores, ¿sí? Abrimos salud mental y tenemos un equipo específico para dar apoyo y atención en salud mental, sobre todo ahora, después del COVID. Hacemos capacitaciones continuas, todos los días 3 o 4 capacitaciones a distintos grupos profesionales y a distintos grupos de la población. Teníamos un equipo de intensivistas que estaban monitoreando lo que pasaba en los hospitales y cuando la gente tenía dudas en los hospitales consultaba directamente con nosotros. Apoyábamos a las cárceles, ¿no? A gendarmería, a los recintos penitenciarios, a los establecimientos de larga estadía del adulto mayor cada vez que tenían alguna duda. Y así, una serie de cosas que COVID nos impulsó y nos dijo, para allá tienen que ir hoy día. ¿Y cuáles son algunos de los números que tenemos? Desde el 2018, de noviembre del 2018 a junio de este año, Hospital Digital ha hecho 822.565 prestaciones, de las cuales 476.145 han sido este año. Claramente, más de la mitad de lo que hemos hecho
ha sido realizado este año. Y es lógico, ¿no? Este año ha sido el año de la digitalización, ¿sí? Y lo hacemos a través de atenciones sincrónicas, asincrónicas, atenciones de urgencia, apoyos diagnósticos, y gran parte lo hacemos relacionados con todas estas estrategias COVID que hoy día nosotros hemos debido impulsar, así como todo el mundo, ¿no? Yo creo que esa es la última. Sí. Muchas gracias por su atención y por la invitación nuevamente. Muchas gracias, María José. De hecho, teníamos algunas preguntas que creo que ya has ido absolviendo dentro de tu presentación, pero igual me quedan algunas. Por ejemplo, veo que el desarrollo en cuanto a especialidades, en realidad rescato mucho la importancia de, por ejemplo, la digitalización para agilizar un diagnóstico más preciso, sobre todo viendo la distancia no solo como una barrera, sino también como una oportunidad precisamente para utilizar la digitalización como esta herramienta para cerrar brechas, ¿no?, de acceso a servicios de salud, pero también como una oportunidad, por ejemplo, para recoger data que te permite trazar un mapa epidemiológico del país, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es una de las cosas muy valiosas de esta herramienta. Ahora, me quedan algunas dudas porque veo que el desarrollo de salud digital en Chile está yendo con mucha especificidad en cuanto a tratamientos, por ejemplo, para diabetólogos, para problemas oncológicos o problemas muy específicos. Entonces, mi pregunta sería un poco, ¿qué hay más allá, por ejemplo, de una primera etapa donde vemos alcances de telemedicina o historias clínicas digitales? ¿Cuál sería la siguiente etapa de la digitalización de la salud desde el Estado, siguiendo el mismo esquema que tienen ustedes con el paciente del centro? Sí, uno de nuestros grandes desafíos para el futuro tiene que ver tener una única historia clínica, ¿no? Esta historia clínica compartida que la llamamos nosotros para todo el país, con estándares comunes, y la estandarización y la utilización de estándares internacionales para todo el país, claramente es uno de los grandes desafíos, porque hoy día todavía nuestras historias, aunque son digitales, muchas de ellas no conversan. Entonces yo me cambio de establecimiento o me voy a otra región y mi información se quedó donde estaba. Entonces me la tengo que traer o la tienen que pedir. Y eso hoy día también es uno de los grandes desafíos, de ir avanzando a tener una única historia como país, una historia clínica como país, para que los pacientes, no importa dónde estén, las personas, no importa dónde se muevan, siempre el médico que está atendiendo o el profesional que las está atendiendo tiene opciones de tener toda su información, ¿sí? De tener todos los datos para tomar las mejores decisiones en relación a esta misma persona. Eso por un lado es uno de nuestros grandes desafíos. Y otro desafío tiene que ver, yo les mostré lo que estamos haciendo a nivel central, pero cada uno de los servicios de salud en los cuales está dividido el país tiene también desarrollos propios en relación a telemedicina y a los sistemas digitales, ¿sí? Tenemos neurología, tenemos pediatría, tenemos un montón de otros servicios que han ido aumentando la utilización de los servicios digitales, y también unificar y estandarizar cuáles son, no solamente el mundo informático, ¿no?, el mundo TI, sino que también protocolizar y tener protocolos unificados también es uno de nuestros desafíos. Y en conjunto con nuestra Superintendencia de Salud, la acreditación de estos servicios, ¿no? Es importante que disponibilizárselo a toda la población es súper necesario. Que todos tengan acceso, pero que todos tengan la seguridad de que la calidad es la mejor. Y eso también es otra de las líneas que nosotros hoy día estamos trabajando. Excelente. Y una pregunta adicional que también fue planteada por el público y un poco está relacionado con algo que adelantabas en tu presentación, y tiene que ver un poco con este impacto de ahorro o eficiencia que se genera a propósito de la implementación de herramientas digitales de manera transversal, pero especialmente en el caso de salud. ¿Tienen alguna especie de métrica o algún estimado de cuánto es el ahorro económico que se ha generado, las eficiencias que se han generado con la implementación de estas cédulas o del hospital digital en general? Sí, todavía llevamos muy poco tiempo para tener la claridad de cuáles son los ahorros. Lo que sí nosotros hemos analizado es
para el paciente, para el usuario, cuánto tiempo o cuánto no desplazamiento ellos tenían. Antiguamente en Chile tenemos tiempos de espera que para algunas especialidades son bastante prolongados, que van muchas veces más allá de 6 meses, y la estrategia de hospital digital para las consultas tiene por norma no demorarse más de 5 días en dar su respuesta. Por lo tanto, para el paciente claramente cuando tiene incertidumbre, esperar 5 días es muy distinto a esperar 6 meses, ¿no? Y nosotros hemos logrado que en promedio el 60% de las atenciones que son realizadas por Hospital Digital puedan quedarse en el mundo de la atención primaria y no sea necesario derivarlos a un especialista al hospital, ¿sí? Por lo tanto, si bien no tenemos los números duros, sí hay un beneficio para la población. Y cuando implementemos las nuevas células que van a evitar que la gente se traslade, porque hoy día tenemos lugares en Chile que son centros nacionales de referencia, ¿sí? Y que están, por ejemplo, todos en Santiago, ¿sí? Para algunas enfermedades metabólicas que son muy raras. Y la persona que vive en Punta Arenas, que es el extremo sur de nuestro país, ¿cierto? Tiene que viajar, y a veces tiene que viajar una vez al mes a controlarse, ¿sí? Entonces, claramente, eso, hoy día, cuando tengamos esto implementado, es un ahorro para el paciente y para el sistema, porque el sistema costea muchas veces esos pasajes, ¿no? Lo mismo nos pasa con la gente de Isla de Pascua, que claramente cada vez que tiene que ver para algo más complejo debe viajar, ¿sí? Y los desafíos futuristas que yo creo que todos tenemos tiene que ver con la cirugía robótica, por ejemplo, y que podamos hacer cirugía a distancia y por lo tanto en muchos de los países o de nuestros países pasa que los grupos de especialistas se concentran en las grandes ciudades del país y las ciudades que son más pequeñas tienen mucho menos acceso a atención de especialidades. Esto nos permite disponibilizar atención de especialidades a lo largo de todo el país y mejorar la equidad en la distribución de los recursos. Excelente, María José. Mil gracias por tu presentación. Creo que compartimos muchas similitudes en cuanto a las perspectivas de qué es lo que debemos afrontar. Igualmente, creo que en nuestro caso todavía hay más retos del lado de la digitalización en salud, pero también nos pasa el problema, por ejemplo, de la estandarización de las historias clínicas o de generar protocolos que permitan generar mejor diagnóstico y bueno, una visión mucho más de largo plazo, lo que señalas, por ejemplo, cirugías robóticas y otras, ¿no? Muchísimas gracias por el acercamiento a la experiencia de Chile y esta experiencia exitosa en específico, porque creo que aclara un panorama un poco de hacia dónde apuntar desde nuestra realidad, ¿no? Ahora me gustaría darle el paso a Mario Cubi, que nos acompaña desde Ecuador. Bienvenido nuevamente, Mario. Muchísimas gracias, Inés. Un gusto acompañarlos de nuevo. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Miren, yo no he preparado una presentación. Más bien quisiera discutir un poco con ustedes algunas ideas al respecto del tema. Y muy abierto a que si quieren hacer alguna pregunta o interrumpirme en la mitad de la discusión o conversación, lo hagan con total apertura. Bien, continuando un poco con la línea. Y primero disculpen, estoy con los ojos un poco rojos, pero tuve una emergencia laboral y me tocó viajar de Guayaquil a Quito, que son como 7 horas en carro, y por eso estoy un poquito con los ojos cansados, pero aquí estamos. Entonces, respecto a la digitalización de los servicios públicos, primero creo que es importante determinar por qué es tan importante, valga la redundancia. Entonces, primero, y lo han mencionado ya Marushka y María, pero creo que es interesante el reforzar la idea de acercar al ciudadano, acercar al Estado y a los servicios públicos al ciudadano. Porque la realidad, al menos en el Ecuador, es que una parte muy importante de la población vive en zonas rurales, donde difícilmente tenemos, y tampoco es práctico que tengamos oficinas de todos los servicios públicos. Y por lo tanto, como bien se mencionó, que quizás el caso de la Isla de Pascua es uno de esos extremos, ¿no? Nosotros tenemos las Galápagos, donde también se da, pero es imposible que el día de mañana propongamos que todos los servicios se den allá. Simplemente no es viable económicamente y tampoco podemos montar un hospital de especialidades para 20,000 habitantes. Sin embargo, es necesario que tengan acceso a esos servicios los ciudadanos. Particularmente ahora la pandemia lo ha hecho más necesario para todos y creo que un poco lo que provocó la pandemia es una sensación de empatía. Porque los que vivimos en las ciudades, un poco sentimos eso como algo muy lejano, algo que, bueno,
el que ha decidido vivir en el campo tiene esa complicación y ya está. Y aunque suene desagradable, esa es un poco la visión indiferente que se ha tenido por mucho tiempo. La pandemia te enfrentó a eso. Es, ok, a ver, ¿y ahora? Y ahora tú, pues sí, los tienes al frente, pero no puedes salir. ¿Cómo haces? Y entonces empezar a entender que la necesidad de esa cercanía se vuelve una obligación. Además, tenemos la necesidad de reducir tiempos, porque es inhumano, creo yo en toda Latinoamérica, pero en mi caso particular en Ecuador, yo soy abogado, y el tiempo que se gasta en la mayoría de servicios públicos es sencillamente una falta de respeto al tiempo del individuo, que si lo manejas adecuadamente también significa dinero. En Ecuador, por ejemplo, yo trabajo mucho en el sentido de emprendedores pequeños. En Ecuador tienes que hacer 47 trámites que te pueden tomar hasta 2 meses para empezar un negocio. Entonces tienes que hacer fila, se los menciono así súper rápido para no quitar tanto tiempo, pero para obtener la patente de permiso hay que sacar la autorización de uso de suelo, la tasa de habilitación, el permiso de comisaría, el permiso de intendencia, la tasa de habilitación de bomberos, la tasa de turismo si vas a hacer una actividad de alimentos, el registro de salud, y les sigo el cuento, y esto es todavía sin crear la empresa, es para el local. Luego en la empresa está la superintendencia de compañías, el registro mercantil, el servicio de rentas internas y el ministerio del ramo que te corresponda. Te has gastado cientos de dólares, en Ecuador manejamos dólares además, cientos de dólares, algunos meses de tiempo, si acaso tienes la oportunidad de darte ese tiempo y recién vas a empezar a tratar de hacer algo. Entonces, es definitivamente necesario reducir los tiempos que toma hacer trámites públicos. Y esto, por supuesto, que debería llevar a reducir costos. Lastimosamente, no se ha dado de esa manera, al menos en nuestro caso, durante la etapa de la pandemia, pero el no necesitar tanta atención personal debería reducir los costos del servicio, aunque inicialmente hay un costo de implementación alto en las tecnologías, a mediano y largo plazo sí se puede reducir el costo de operación del sistema. Y también se reduce el costo para los ciudadanos, porque hablábamos ya sobre el tema clave de no tener que movilizarse. En muchos casos no tener que comer. Yo les cuento en el caso, por ejemplo, Durán, Playa son ciudades relativamente satélites de Guayaquil, que es la ciudad más grande de la costa ecuatoriana. Los chicos van a la universidad en Guayaquil, pero el chico que vive en Durango en Playas y asiste a esa universidad se está gastando algunos cientos de dólares al mes entre el transporte de ida, el transporte de vuelta, la alimentación y a veces cuando le tocan clases muy tarde y tienen que hacer trabajos, hasta una habitación para poder dormir esa noche. Entonces, no es solamente el costo del servicio de la tasa pública como tal, sino también lo que significa para el ciudadano en tiempo y en dinero el acudir a una instancia pública para ese servicio. Por otra parte, si hacemos bien desde la perspectiva de emprendedores, fomentamos la formalidad. Porque hoy es tan difícil y tan largo que salvo que uno tenga 2 o 3 meses para gastar o mucha plata guardada en el banco, sencillamente no me da el tiempo para ir a hacer todos estos trámites. Porque yo no puedo jalarme 2 meses de enfilas sin ganarme $1 en el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa en la realidad y esta en Latinoamérica en general? Que la mayoría de nuestros emprendedores caen en la informalidad. Y esto los afecta a ellos porque tarde o temprano le cae una multa o le quitan su mercadería o lo satanizan mientras están trabajando. O no tiene acceso a financiamiento, porque nadie le quiere dar dinero porque no es formal, obviamente. Y tercero, afecta al Estado, porque perdemos la recaudación, que aunque sea pequeña, uno de los problemas que tenemos a nivel de recaudación tributaria en Latinoamérica es que la mayoría de nuestra economía es informal. Si lográramos incluir a la mayoría de los ciudadanos al mundo de la formalidad, aunque sea con un pago pequeño mensual, otra sería la historia y la cultura tributaria de nuestros países. Y eso finalmente nos lleva a optimizar los propios servicios públicos, porque si mejoramos la recaudación sin tener que aumentar impuestos de forma exagerada que desincentiva la inversión, sino integrando a la mayor parte de la población a un sistema tributario simplificado y digital, entonces tendremos más recursos para dar mejores servicios de mayor calidad sin tener que subir tasas, que es lastimosamente la costumbre que nuestros gobiernos han tenido progresivamente. Entonces, con esto como beneficios, ¿cuáles son los principales problemas o obstáculos a vencer? Lo primero, Marushka lo mencionó y me encantó escuchar la reunión con Contraloría que han tenido ellos. Es un tema de cultura del funcionario público. Tenemos tantos años viviendo del sello, de la firma, del otro sello, parece que todos somos notarios, al menos en Ecuador, que cuando no está el sello dice, uy, ese papel no vale. Si no está firmado con pluma azul y con 3 sellos, eso no vale. No importa que diga o que esté firmado digitalmente o que esté impreso directo a la página del sitio. Y es un tema que uno lo puede comprender, porque veamos, si un funcionario ha trabajado así por 30 años,
no es un paso inmediatamente que se puede dar. Sin embargo, tenemos que caminar en ese sentido. Yo concuerdo con ella en que hay que también ajustar desde el sistema de control. Porque aunque tengamos la mejor voluntad y capacitemos a los funcionarios, si mañana llega la Contraloría General del Estado y le dice, oiga, ¿y por qué pasó este papel si no estaba el sello del supervisor y lo sanciona? Entonces, seguiremos trabados en esa etapa. Se los digo yo desde el aspecto educativo. En la universidad, a mí, créanme, me rompe la cabeza porque soy abogado en el área ambiental, de verdad. Cuando desde la universidad tenemos un sistema donde está toda la información, pero cuando vienen los inspectores del Consejo de Aseguramiento de la Calidad y Mantenimiento de la Educación Superior, esos nombres larguísimos que les gustan, llegan y me dicen, no, no está el papel impreso y firmado, entonces no vale, es como que no existe. Me toca ponerme a imprimir, la última vez que fueron 2 semestres de documentos, son 6 o 7 documentos por cada profesor, para firmarle y entregarle al caballero que fue a hacer la inspección, porque si no, nos sancionaban por falta de documentación. Entonces, yendo un poco para atrás, porque ese tipo de cosas me hacen enojar, terminaba viendo que si el tipo no llevaba los papeles a la oficina, el supervisor no le aceptaba la labor cumplida, y el supervisor no le aceptaba la labor cumplida porque después el director no le aceptaba que había cumplido la labor, y el director no lo hacía porque Contraloría le exigía que cumpla el reglamento 57-48-73-4, que decía que tenía que tener el sello y la firma. Entonces, al final del camino, uno desde afuera a veces le echa la culpa al funcionario público, y el funcionario público termina estando realmente atado de manos por un reglamento completamente anacrónico, que la Contraloría, al mismo tiempo, porque no tiene capacidad real, al menos en la legislación ecuatoriana, que es tremendamente positivista desde la perspectiva jurídica, de mantener un criterio práctico, sino que tiene que sencillamente aplicar lo que le dice ese reglamento, que como somos tan positivistas, es decir, que lo escrito es lo que manda antes que la lógica jurídica, entonces tenemos escritos reglamentos para el santo y la limosna. Es impresionante cuántas cosas están reglamentadas que deberían poder trabajarse en sentido común. Y si no queremos migrar hacia eso desde la perspectiva de la filosofía jurídica, entonces por lo menos tengamos un equipo muy ágil y muy efectivo de actualización de normativa para el mundo en el que vivimos. Entonces, volviendo un poco al punto, ¿no? Problemas y obstáculos a vencer, lograr que el funcionario público pueda aplicar los mecanismos tecnológicos sin que los organismos de control los estén asfixiando, y por lo tanto ir a una reforma integral del marco legal y regulatorio sobre el cual se basan los instrumentos y las herramientas que hoy se utilizan para el control. Por otra parte, también se mencionó el tema cultural, y esto es absolutamente clave y absolutamente cierto. Mientras culturalmente no nos quitemos de esas trabas, y me encantaban los ejemplos de la parte médica, el paciente que dice, no, pues cómo es que el doctor me va a ver por la computadora y ya va a saber cómo estoy. Yo necesito que me tome la presión, que me escuche el corazón, que me escuche los pulmones. Es lo que vengo haciendo 30 años de mi vida, pues, ¿no? Entonces, cuando María José nos hablaba de estos casos de Chile, me sentía tan identificado, porque pasa en todas partes, ¿no? Yo como abogado en las consultas, me la hacen por internet y oye, abogado, ¿y entonces qué? ¿Por el sub me va a cobrar tanto por la consulta? A la final, si quiere, le pago el taxi para que venga en persona, pero el conocimiento y el trabajo que vamos a hacer es el mismo. Pero definitivamente es una barrera real, que no la podemos negar, y si la gente no se siente cómoda, no va a utilizar el servicio. Nos tenemos que ir a un proceso de culturización, utilizando ojalá medios públicos para ir explicando cómo se da, utilizando redes sociales para explicar cómo se da esa atención, y capacitando también desde la perspectiva humana a los funcionarios para que logren transmitir esa tranquilidad a la persona que está utilizando el servicio. Va a tomar tiempo, la cultura no es algo que se cambia de la noche a la mañana, pero tenemos que enfocarnos, porque si no se da este paso, podemos tener la mejor tecnología del mundo, si la gente no la quiere utilizar por cultura, sencillamente no va a ser utilizada. Y finalmente, sin duda, y me apena a veces que como latinoamericanos nos identifiquemos tantos con las cosas malas, pero en la parte de barreras de transferencia de tecnología, de uso de tecnología y de infraestructura, absolutamente. A mí me da mucha vergüenza. Aquí en Ecuador hace un par de semanas salió en uno de los principales periódicos del país, en primera plana, como algo bonito, ¿verdad? Un niño que todos los días tenía que caminar cerca de 2 kilómetros y treparse un cerro para coger internet para poder escuchar las clases. Entonces lo ponían como una gran noticia del muchacho que se esforzaba. Y qué linda la buena predisposición de él y de su familia.
pero por Dios, qué vergüenza como Estado que para que un niño tenga que estudiar tenga que movilizarse solo 2 kilómetros y estar parado en un cerro con la mano levantada en el celular. Eso para mí es un Estado fallido. Si no logras dar siquiera educación a tu población, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, sin duda, desde la parte más básica es necesario que trabajemos en cobertura de Internet en todo el país, que no es difícil. Si los gobiernos, en lugar de coger plata por las concesiones eléctricas, obligan de dólares efectivo para el gobierno de turno que el resto de la población. Es una decisión política, pero en la que tenemos que trabajar si queremos una verdadera digitalización de los públicos. Pues sin Internet, toda la estructura simplemente es inútil. Por otra parte, se tienen que implementar acciones concretas que permitan acceso a la tecnología al país. Parece que perdió la conexión. Mil disculpas, justo hablaba del servicio de Internet, estando yo en Quito, que es la capital del Ecuador, se me cayó un rato el servicio de Internet. Tanto así tenemos que mejorar. ¿Me escuchan bien ahora? Gracias, Inés. Entonces, primero hay que mejorar la cobertura. Segundo, la calidad. Y hablaba yo de los equipos, ¿verdad? El acceso a los equipos, les cuento, en Ecuador recién pasó, en medio de la pandemia y de la digitalización de los servicios, aprobaron una ley de supuesta simplificación tributaria que establece el 12% del IVA para las compras por Internet en servicios. Sin embargo, en la implementación han sido tan incapaces de establecer herramientas adecuadas para el cobro de este impuesto solo a servicios, que en páginas como apple.com o como amazon.com están cobrando el IVA sobre compra de productos. Entonces, cuando yo compro, por ejemplo, una computadora, pago el IVA con la tarjeta de crédito cuando la compro y luego vuelvo a pagar el IVA cuando la importo en la aduana. Y si alguien la vende en una tienda, entonces vuelves a pagar el IVA cuando la compras en la tienda. Entonces estamos en un impuesto de cerca del 36%, más una locura que tiene el Ecuador que se llama el impuesto de salida de divisas, que se supone que quiere evitar el flujo de capitales hacia afuera, que es del 5% sobre cada dólar que sale del país. Estamos hablando de un impuesto de hasta el 41% en equipos tecnológicos. O sea, es descabezar que productos que en realidad en Ecuador nosotros no producimos en este momento y que sirven para que la población acceda a mejores servicios o incluso a la educación, tengamos este nivel de impuestos. Entonces, primero, reducir esos impuestos y segundo, tener planes para que la gente pueda acceder. Puede ser financiamiento público, puede ser planes especiales coordinados con la banca privada para compra de productos tecnológicos en acceso a tecnología, pero definitivamente no podemos continuar como estamos porque pasan historias en las que una familia de escasos recursos hace hasta el esfuerzo de comprar un teléfono celular de la calidad que le permita acceder a una clase virtual, pero resulta que es una familia que tiene 3 o 4 hijos. Entonces se alternan el teléfono para que cada muchacho escuche un cuarto de la clase que le toca recibir. Pero eso es. Y el bien gracias, como nosotros emitimos la clase, ahí arréglense ustedes. Y entrando entonces al tema de educación, o más bien, reorganicemos, dicho esto de los problemas y obstáculos, ¿cuáles son las cosas buenas? Para no hablar solo de lo malo. En el caso ecuatoriano, sí hemos visto servicios digitales desde lo público exitosos. En el caso particular, como abogado, hay 2 ejemplos que han funcionado bastante bien. El primero es el registro de la propiedad. No sé cuál sea el equivalente en Perú o en Chile, pero es donde se registran la documentación después de una compraventa inmobiliaria o un gravamen sobre un bien inmueble. En el caso ecuatoriano, hoy tenemos, por ejemplo, los certificados de gravámenes o el historial de dominio de una propiedad, uno la puede conseguir en Internet. Se paga el fee y en cuestión de 10 o 15 minutos está en tu correo electrónico con toda la certificación del registrador de la propiedad. Eso fue un avance simplemente espectacular. Y la seguridad jurídica inclusive que esto brinda, además de todos los demás beneficios, es un avance importante. Al comienzo se pensaba que no se podía. Hubo una pelea inclusive entre el registrador de la propiedad y el director de la empresa pública Registro de la Propiedad, que manejan, digamos, el uno la perspectiva legal y el otro la administrativa, por ese proceso de digitalización. Pero finalmente la pandemia creo que no les quedó otra opción
no hubiera habido fondos ni quién vaya a hacer la fila y pague el fee. Y ahora la tenemos así y está funcionando muy, muy bien. Lo mismo en la superintendencia de compañías. Ahora en Ecuador se pueden crear compañías online. Esa definitivamente es una base importante. Hasta eso le podía tomar meses. Hoy en 3 o 4 días uno tiene constituida una compañía. Lastimosamente luego vienen todos esos trámites de los que les hablaba al comienzo, pero digamos que la compañía en sí se resolvió. Y si migramos todos los procesos hacia allá, definitivamente que tendríamos un progreso importante. Finalmente, en mi área de especialidad, que es la educación, vemos como positivo que tuvo que haber un avance acelerado por el coronavirus o el COVID. Lastimosamente, hubo un momento en el que llegó el COVID y fue o es online o no es, no hay alternativa. Y eso provocó que la gente tenga que correr, lo cual para mí es un tema positivo, porque aunque haya sido forzado, aunque haya sido atropello, aunque haya costado dinero de inversión de muchas entidades educativas, y aunque a muchos profesores nos haya costado, porque no fue sencillo pasar de una semana a otra a dar todo un curso online, normalmente uno se capacita meses para lograr ser profesor en línea, al final lo hicimos. Y aunque quizás no haya sido el proceso ideal de traslado, aquí coincido con la opinión de Marushka, que es mejor lanzarse y tratar e ir perfeccionando en el camino antes que tratar que todo esté perfecto para hacerlo. Entonces, hoy tenemos mucho más capacidad instalada tanto en software, en capacitación de docentes, como en aceptación de la población a la educación online. Sin embargo, hay un tema importante acá, y quizás me ponga ligeramente técnico, pero creo que es importante en materia de digitalización y de servicios públicos en educación. Hay una diferencia entre la presencialidad virtual, que es el nombre que le hemos dado a lo que pasa hoy, en la que básicamente a través de métodos virtuales uno da la misma clase, porque das la misma cantidad de horas, casi todas las materias son de manera sincrónica y siempre está el profesor supervisando al estudiante. Eso es un modelo de presencialidad a través de medios digitales. No es lo que tradicionalmente conocemos como educación online. En la educación online hay mucha menos presencia del docente en la clase. Hay mucho más trabajo de métodos asincrónicos. Y normalmente hay más trabajo autónomo del estudiante. Por eso casi siempre se ha reservado la educación online para la educación superior, en la que el estudiante es bastante más responsable con su propia formación. Sin embargo, hoy empezamos a ver modelos que ya buscan para esta segunda etapa del coronavirus, donde creo que ya no estamos en etapa de shock, sino en adaptación. Vemos modelos duales que van apareciendo, que en realidad me parecen bastante interesantes, en los que se empieza a experimentar un poco con algo más de online, del modelo online en lugar de presencialidad actual, sobre todo por el tema de accesibilidad de los estudiantes al modelo. Pues creo que es un camino interesante, creo que es una opción que va hacia el futuro de la educación porque definitivamente abre oportunidades. En el caso de mi universidad, en Ecotec, tenemos ahora estudiantes, muchos más estudiantes de intercambio, ¿no? Es un intercambio virtual para poder viajar y vivir la cultura y la experiencia, sin duda es un detrimento de la experiencia de intercambio, pero en cambio muchos otros que económicamente les hubiese sido imposible ir a un intercambio a otro país, hoy están teniendo clases al menos desde métodos virtuales. Hoy en clases tengo gente de Brasil, de Chile, de Argentina, tenemos a gente de España, en clases de Ecuador, en la que, si bien es cierto, están todavía en su país de origen, normalmente en su casa, las clases les echan con metodología de los trabajos en grupo y la colaboración con con los estudiantes y compañeros, con gente de distintos países, en duda eso está haciendo mucho la experiencia de clase. También estoy yo dando clases a nivel internacional, cosa que he hecho en una u otra ocasión, pero normalmente como profesor invitado por una semana y me regreso. Ahora estamos dando semestres completos en distintas universidades y docentes de otras universidades dan en la nuestra, enriqueciendo mucho el intercambio educativo. Entonces, sin duda hay oportunidades espectaculares que yo por lo menos espero no sean temporales por el COVID, sino que empiecen a adaptarse al modelo regular de educación para permitir justamente este intercambio de culturas y de conocimiento que creo enriquece muchísimo el modelo educativo. Sin embargo, desde la parte complicada, insisto, en educación, igual que en el resto de servicios, el acceso a Internet, la calidad del Internet y la capacidad de contar con los equipos electrónicos necesarios siguen siendo limitaciones, pero que creo que son absolutamente subsanables si tenemos la voluntad política y la capacidad de trabajar entre empresa privada, gobierno y banca, que puede ser público o privada, para ayudar. Finalmente, en lo que considero que es necesario empezar a trabajar desde ahora,
es en justamente estos planes integrales, pero que ya no sean planes emergentes como nos tocó con el COVID en marzo, en abril, en mayo, sino una hoja de ruta conjunta que integre Estado, empresa privada y academia para generar hojas, ojalá a 5 o 10 años, que permiten que la experiencia ganada, que creo que es muy positiva durante el COVID, porque ya sabemos que sí, que no funciona. En mi universidad experimentamos con 3 plataformas hasta determinar esta es la necesaria para el tipo de educación y el modelo educativo que nosotros tenemos. Esta es la forma de entrenar a los docentes para que la puedan utilizar. Esta es la medida más adecuada para fomentar intercambio. Y con eso entonces ir modelando el futuro de los servicios públicos desde la perspectiva digital, para no que de aquí a 6 meses, que ojalá tengamos una vacuna y vaya terminando el proceso del COVID, no regresemos a lo que eran nuestros servicios hasta antes del coronavirus, sino que aprovechemos de estas experiencias y la capacidad instalada en la que ya se ha invertido para ir poco a poco mejorando en ese sentido. Finalmente, les comparto, y esta es una noticia relativamente nueva, he aceptado correr como candidato asambleísta en el Ecuador, en la Asamblea Nacional es equivalente al Congreso Nacional. Soy candidato a la Asamblea por la provincia del Guayas, que es donde vivo yo, y de hecho unas propuestas concretas que he planteado en mi plan de trabajo es un solo trámite por vía digital para iniciar tu emprendimiento. Hemos revisado toda la legislación ecuatoriana en materia tributaria, en materia societaria y en materia de permisos municipales y gubernamentales, y es absolutamente viable desde la perspectiva jurídica integrar los sistemas de todas las instituciones públicas de manera que para el usuario, para el ciudadano que quiere emprender o hacer su negocio, que básicamente es generar más empleo e ingresos, con un formulario completo online pueda llenar la información que todas las instituciones públicas le piden. De manera que él llena un solo formulario, hace un pago integrado y se terminó el problema. Y serán las instituciones públicas de la interna, a través de soluciones tecnológicas, las que tendrán que ir viendo uno a uno cuáles son la información que requieren de ese formulario ya llenado y emitir los respectivos permisos en lugar de seguir cargándole al ciudadano la necesidad de gastar su tiempo y dinero. Entonces, se los compartía más que por un tema político, realmente es para que vean que incluso desde el estudio, en la academia hicimos el estudio, ahora que he decidido dar el paso hacia la política, que recién se activa la próxima semana, he concretado un plan específico para que podamos desde estas experiencias favorecer el emprendimiento, el empleo y el trabajo de la gente a través de la digitalización de los servicios públicos. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad, y si hay preguntas, con gusto. Excelente, Mario. Muchas gracias y felicitaciones por la incursión en la política. De hecho, es súper importante que gente con capacidad técnica y visión de política pública y con un claro entendimiento de la dinámica público-privada pueda incursionar y generar políticas con conocimiento, ¿no? Esperemos que te vaya súper bien en el emprendimiento político. También tenía un set de preguntas, pero ya estamos un poco cortos de tiempo, así es que me gustaría hacerte una en puntual, que creo que redondea varios de los temas que has comentado y sobre todo que tienen que ver con este último extremo de simplificación, tomando estas experiencias exitosas del caso de Ecuador, pero también que tienen que ver con tu plan de digitalización. Y es una pregunta muy interesante que habla sobre la informalidad, que también comentaste en un inicio de tu presentación. Nos dicen, la informalidad no innova. ¿Qué hacer y quién lo tiene que hacer para asegurar que los servicios públicos agreguen valor a este segmento y que se logre la formalización? Brevemente te agradecería responder esta pregunta. Muchísimas gracias. Y es una gran pregunta. Definitivamente, como les decía, yo creo que una de las labores que un funcionario público tiene que enfocarse es en formalizar a la sociedad. Os digo, como alguien está el territorio de su país, primero con los proyectos de vinculación con la sociedad desde la universidad y ahora en la preparación a lo político, la gente quiere formalizarse. El ciudadano quiere ser formal. Al ciudadano no le gusta ser ilegal, no le gusta que lo persigan, no le gusta que le quiten su mercadería, porque al menos aquí en mi país, cuando le encuentre un policía municipal a un comerciante informal, le incautan y le quitan la mercadería. Para mí eso es hurto, pero bueno, será tema de otra discusión. Entonces, primero, simplificar los trámites, porque lo que pasa es que, hey, yo soy abogado, me he jalado 14 años de estudio del derecho y de ejercicio y enseñanza del derecho, y hasta ahora no logro aprender de memoria todos los necesarios para constituir legalmente el emprendimiento. ¿Qué podemos esperar de una persona que en muchas ocasiones no ha terminado ni siquiera el bachillerato o la educación secundaria
que trate de completar los documentos. Entonces, simplifiquemos el proceso de manera que sea sencillo para cualquier persona entenderlo. María José y Marushka lo trataban. Tenemos que hacer que sea sencillo ingresar a la plataforma, llenar los datos y completarlos. Paso 1. Paso 2. Tenemos que explicarles con claridad que desde la perspectiva tributaria va a ser sencillo y barato. Por ejemplo, en Ecuador hay una iniciativa súper interesante hace algunos años que se llama el RICE. Es el régimen simplificado, en el que uno, según cuánto facture promedio, paga un valor estándar. No hace declaraciones de renta, no hace declaraciones de IVA, no hace declaraciones de ningún tipo de impuesto, simplemente paga, según el monto, entre 5 y 50 dólares mensuales. Y eso es todo. Entonces, si uno le dice a un informal, dice, mira, tú vas a entrar y lo único que tienes que pagar es tu permiso de 20 dólares al año y luego 5 dólares mensuales de impuestos y eso es todo y nadie te va a molestar, estoy convencido de que la gente lo va a aceptar y lo va a hacer. El problema es que en este momento hay tal nivel de desinformación, tal nivel de trabas y problemas burocráticos que lo primero que pasa es que se asusta, porque llega la primera entidad y le haga un papelito donde le ponen 14 requisitos, de los cuales el pobre señor, de los 14, 10 ni siquiera sabe qué significa eso. Entonces, primero simplificar. Segundo, clarificar y abaratar los costos, porque el resto viene por añadidura. Luego podríamos hablar de capacitación de las ventajas de formalizarse, por ejemplo, acceso a crédito. Incluso el microcrédito tienes que estar legalizado, si no, no hay forma que alguien te preste porque no existes en el mundo legal. Segundo, programas de gobierno que incentiven, por ejemplo, capacitaciones a los emprendedores en sus áreas de trabajo. No me quiero poner político. De hecho, es parte de mis propuestas. Yo acá trabajamos mucho con turismo y queremos hacer capacitaciones enfocadas para el sector turístico emprendedor. Hicimos hace poco en un sector acá, por ejemplo, capacitaciones en coctelería y en inglés. Ellos venden comida, reciben a veces a turistas extranjeros y querían aprender al menos las palabras básicas para atender en inglés y hacer coctelerías. Hoy ellos venden cócteles y atienden mejor a los extranjeros, están tremendamente agradecidos y van creciendo. Entonces, este tipo de cosas, como el apoyo en capacitaciones, como crédito enfocado al microemprendedor y la facilitación del proceso, creo que van a permitir que la gente primero quiera más formalizarse, cumpla con el proceso y después poco a poco se convierta en parte de un círculo virtuoso de la economía en la que a través del pago de impuestos y la obtención de créditos de bajo interés pueden ir creciendo su negocio y generando más empleo. Excelente, Mario, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando. Yo me quedaría con una reflexión final que fue algo que mencionó Marushka y creo que es transversal a las tres presentaciones y implica involucrar al ciudadano desde la salud, desde la educación o desde la mirada general del Estado en su relacionamiento con el ciudadano, ¿no? Y es transformar con el ciudadano, ¿no? Teniendo al ciudadano como centro para generar alrededor de la política pública que mejore su experiencia frente a los servicios públicos que brinda el Estado. En nombre de la Asociación de Contribuyentes y de la Fundación Frederick Naumann para los países andinos, quiero agradecerles por su tiempo, su participación y por las excelentes ponencias que nos han ayudado a dar una mirada a la región, cómo vamos en temas de salud, de educación y general de digitalización. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a las órdenes. Una buena noche. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.